Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si usted nota en el contexto, el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nos está enseñando que Dios nos ha justificado y que nosotros somos justificados por tener fe. O sea que es la fe la que nos hace a nosotros reconciliarnos con Dios, y es una fe en Jesucristo, porque es solo por medio de Jesucristo que nosotros podemos alcanzar nuestra justificación. Y gracias a Dios, porque en el contexto que es el versículo 2 nos dice que por Jesucristo tenemos entrada por la fe en Él a esta gracia. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué es gracia? Si queremos entender lo que es gracia, vamos a ir a otro versículo. Al llegar a este versículo, que es 1 Corintios 15:10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Notemos que cuando se habla de la gracia, estamos hablando de que no somos nosotros los que hacemos las cosas. Vea que en el versículo 10 el apóstol Pablo está diciendo que por la gracia de Dios, Él es lo que es, pero lo compara con el trabajo que Él ha hecho. Entonces, en realidad la gracia no es y no se puede decir por la gracia de Dios hago lo que hago, sino soy lo que soy, porque es la gracia de Dios la que ha trabajado y no nosotros, porque entonces al trabajar nosotros estamos haciendo las cosas a través de nuestro ser natural. Entonces gracia no solamente es el favor inmerecido que Dios nos ha dado a nosotros, sino que gracia es un término profundo porque denota que gracia es Dios haciendo las cosas a través de nosotros. Leámoslo una vez más para que el pensamiento quede bien cimentado. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea que la gracia es un asunto de ser. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. O sea que la gracia de Dios sirve para que nosotros eliminemos nuestro yo. Esto nos va a ayudar a entender otro versículo. Este versículo es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive la gracia en mí. Notemos que Cristo es la gracia. O sea que Cristo es viviendo en nosotros el que hace las cosas por nosotros y para nosotros. Esto te va a ayudar a entender también otro versículo. Vamos a otro versículo. Este versículo es Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces estamos entendiendo que como gracia es que Dios haga las cosas por nosotros, entonces cuando tú entiendes que la ley es tablas escritas fuera de ti, es la ley de Dios y que la tienes que cumplir de acuerdo a los esfuerzos humanos, porque la ley no es de fe, mientras que la gracia es de fe. Entonces la gracia es de que Dios escribe en tu mente y en tu corazón su palabra,
y es Cristo el que la vive a través de ti. Eso es la gracia, que Dios haga las cosas a través de ti. No te esfuerces por guardar una ley exterior si tú sabes que no es eso a lo que Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a vivir bajo la gracia. Si tú vives bajo la ley, tú vas a seguir pecando porque tú no tienes la capacidad para vencer al pecado, ni mucho menos para vivir la ley. ¿Quieres que te lo demuestre? Vamos a irnos un poquito más adelante aquí mismo en este libro. Te pregunto a ti que te gusta vivir la ley. Dice aquí en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Quieres tú seguir tratando de sujetarte a la ley de Dios cuando la Biblia te dice que no puedes? Entonces mejor vive la gracia. Regresemos al versículo anterior. Dice aquí en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amigo, vive bajo la gracia para que dejes de pecar, porque la gracia es Cristo vivido a través de ti, y ya no te esfuerzas tú, sino que reconoces por medio de la ley que tú no puedes, porque la ley solamente te sirve para darte cuenta que no puedes. Entonces vive por fe, vive bajo la gracia, porque cuando uno vive bajo la gracia, le da oportunidad a Cristo que haga las cosas por Él y para Él. Así que Cristo es la gracia, Cristo vive en ti, deja que Cristo opere, vive en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta pronto.